Bien, muy buenos días, jóvenes. Buenos días a cada uno de ustedes, esperando que estén bien por aquel lado. En esta oportunidad le doy la bienvenida a esta clase número 4. En esta ocasión te voy a invitar que coja tu cuaderno de matemática y el cuadernillo número 4 en la página 14 y te ubique en la actividad número 2. Te va a encontrar con una pregunta que la ve ahí en la pantalla, cómo ubicarnos en el plano. Te invito a que entre a esas páginas web que te sugiere el cuadernillo número 4 en la página 14, donde va a haber información en Wikipedia y también va a haber algunos juegos que te ayudarán a entender lo que es el plano cartesiano. En matemática podemos ver el plano. La palabra plano puede tener un significado distinto. Por ejemplo, si estamos trabajando la geometría plana o euclídea, le llamamos plano euclídeo. Si estamos trabajando la geometría analítica, le llamamos plano cartesiano. Y si vemos la palabra en el contexto de nuestra realidad referencial, entonces el plano se refiere al plano convencional en que está fundamentada nuestra realidad física. Bien, continuamos y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal para que te lleguen las notificaciones de todas las clases que voy a subir por ahí. Bien, el aprendizaje esperado para esta clase y la siguiente ubicarás y localizarás punto en el plano cartesiano. Además, determinarás las coordenadas de un punto posicionado en el plano y aprenderás a calcular la distancia entre dos puntos. Ese es el aprendizaje esperado. Espero que así sea. Bien, y vamos a seguir recordando la clase anterior. ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Qué hicimos? ¿Cuáles procedimientos explicamos? Pues bien, en la clase anterior el tema que vimos fue las operaciones con medidas angulares en el sistema sexagesimal. Y trabajamos la suma o adición, porque no es un vicio. La sustracción o resta y la multiplicación por un escalar. Bien, pues en esta ocasión les voy a presentar un ejemplo de cada uno para que recordemos. La suma, primero dijimos que hay que organizarla de forma vertical y organizar cada cifra según su orden, una debajo de otra, de manera que los órdenes, minuto, segundo, minuto y grado coincidan en las dos medidas angulares, y luego se procede a hacer la suma de órdenes de forma individual. Por ejemplo, 56 más 55 son 111. 44 más 27 son 71. Y 354 más 120 son 474. Claro, esto no se queda ahí, debido a que los órdenes de segundo y de minuto hay que reducirlo a la unidad inmediatamente superior. Es decir, los segundos se llevan a minutos y los minutos se llevan a grados, siempre y cuando esta cantidad que ocupan estos órdenes sea igual o superior a 60. En este caso, los segundos son 111. Como superan los 60, entonces decimos que 111 segundos se van a convertir
en dos grupos, uno de 60 y otro grupo de 51. Entonces el grupo de 60 se va a convertir en un minuto, que va a pasar a sumársele a 71 minutos, que serían entonces 72, y sobran 51 segundos. Ahora esos 72 minutos, van a pasar a convertirse en un grupo de 60 y un grupo de 12. Entonces el grupo de 60 va a pasar a convertirse en un grado y van a sobrar 12 minutos para el resultado final. Entonces esos 60 minutos se convierten en un grado y se le suman a 474 y daría 475. Entonces la respuesta será 475 grados, 12 minutos y 51 segundos. Vamos a pasar al ejemplo de la resta. Entonces en la resta hay que identificar quién es el minuendo, que es el que después de la expresión que está después de la palabra de, y quién es el sustraendo, que es la expresión que está después de la palabra restar. Entonces se organiza poniendo el minuendo de primero y luego el sustraendo, y se hace la operación como ya sabemos. Es decir, a 16 no le puedo restar 40, por lo tanto tengo que coger prestado un minuto y se convierten en 60 segundos. Ese minuto que cogí prestado a 54 se va a convertir en 60 segundos, que se le va a sumar a 16 segundos y serán 76 segundos. Y ya no será 16, sino 76. Entonces a 76 le resto 40, me va a quedar 36. Luego aquí en los minutos ya no serán 54, sino 53, y le resto 48, va a quedar 5. Luego a 98 le resto 26 y van a quedar 72. Pues por lo tanto la respuesta será 72 grados, 5 minutos y 36 segundos. Pasamos al ejemplo de la multiplicación. Aquí vamos a multiplicar 48 grados, 49 minutos y 26 segundos por una fracción escalar que 5 sextos. Lo primero que hay que hacer es multiplicar por 5 y luego dividir el resultado de la multiplicación por 6. Y le hacemos lo siguiente. 26 por 5 son 130. 49 por 5 son 245. Y 48 por 5 son 240. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a dividir por 6 esa cantidad y empezamos a dividir en el orden más, por el orden o posición más grande, que son los grados. Entonces decimos 240 dividido para 6 serían 40, y 40 por 6 son 240 y queda 0. Luego 245 se divide entre 6 y da 40. Entonces, 40 minutos por 6 son 240 y va a sobrar 5. Esos 5 minutos se deben convertir a segundos, que sería 5 por 60, serían 300. Y los 300 se le suma a 130 y nos da 430. Dividido entre 6 daría 71, porque 71 por 6 son 426 y van a quedar 4 segundos.
Entonces, esos 4 segundos, al dividirlo con el 6, me van a formar una fracción. Cuando divido 4 sobre 6, va a formarse una fracción, 4 sextos. Y simplificando esa fracción, buscándole mitad, en este caso, mitad de 4,2 y mitad de 6,3. Entonces la fracción de segundo será 2 tercios. Ay, qué fracción más fea. Entonces la respuesta será 40 grados, 40 minutos y 71 y 2 tercios de segundo. Bueno, pues de esta manera pasamos, déjeme borrar esta fracción que está bastante fea. Pasamos a el tema que nos va a ocupar hoy, que es el tema de cómo nos ubicamos en el plano, ¿no? Cómo nos ubicamos en el plano. Entonces, esa pregunta la vamos a responder como sigue. ¿Qué es un plano cartesiano? El plano cartesiano es un sistema de referencia convencional y bidimensional en dos dimensiones, así como existe el 3D, que está muy común hoy en día. También existe, antes del 3D también existía el 2D. Entonces el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares que coinciden, se cortan en el punto 0. Entonces, esas dos rectas, una está dispuesta de forma convencionalmente de forma horizontal y otra convencionalmente de forma vertical. Luego, esas dos rectas le dije que se cortan de forma perpendicular. ¿Qué significa esto? Que forman ángulo de 90 grados y dividen el plano convencional. El plano geométrico convencional lo dividen en 4 espacios que se llaman cuadrantes, y más adelante vamos a ver cuáles son los cuadrantes. Entonces, el plano cartesiano, como ya le dije, está formado por dos rectas numéricas que se cortan perpendicularmente. La recta horizontal se le llama eje de las abscisas y la recta vertical se le llama eje de las ordenadas. Y entonces le decía también que estas dos rectas dividen el plano convencional en 4 cuadrantes. El primer cuadrante está a la derecha superior. El segundo cuadrante está a la izquierda superior. El tercer cuadrante está a la izquierda inferior. Y el cuarto cuadrante está a la derecha inferior. Entonces, esos cuadrantes, como son dos rectas numéricas, van a cualquier punto ubicado en cualquiera de esos cuadrantes va a tener dos números que van a representar su posición, y a esos números que representan su posición se le llaman coordenadas. Entonces, vamos a ver. Y como son dos rectas numéricas, esos números estarán afectados de signos, porque recuerden que los números reales son positivos y negativos. Entonces, en el primer cuadrante, tanto el valor de la abscisa como el valor de la ordenada serán ambos positivos. En el segundo cuadrante, el valor de la abscisa será negativo y el valor de la ordenada positivo. En el tercer cuadrante, el valor de la abscisa será negativo y el valor de la ordenada negativo también. Y en el cuarto cuadrante, el valor de la abscisa será positivo y el valor de la ordenada será negativo. Yo espero que hayan entendido eso. Y como yo sé que sí lo entendieron, bien, pues bien, así están organizados este sistema convencional de referencia, de posicionamiento referencial. Cada cuadrante está distribuido y los valores de cada cuadrante tienen un signo que corresponde a su coordenada, como ya le había dicho.
Entonces vamos a ver el ejemplo. Según de acuerdo a lo que expliqué de los signos y los cuadrantes, no tenemos que ver una gráfica para saber a qué cuadrante corresponde una pareja que representa un punto en el plano. Por ejemplo, vamos a ver a qué cuadrante corresponde cada uno de los siguientes puntos que se presentan en la pantalla. Por ejemplo, el punto A está formado por dos valores que son sus coordenadas. El primer valor se llama valor de abscisa y el segundo valor, valor de ordenada. Entonces, como los dos son positivos, ese primer punto corresponde al cuadrante 1. En el segundo punto B, el primer valor es la abscisa y es negativo, y el segundo valor es la ordenada. En todos los puntos tienen valores de abscisa y ordenada. Entonces, como el primer valor es negativo, el valor de abscisa es negativo y la ordenada es positiva, corresponde al segundo cuadrante. En el punto C, tanto la abscisa como la ordenada son negativos y por lo tanto pertenecen al tercer cuadrante. El punto D tiene abscisa positiva y ordenada negativa, por lo tanto pertenece al cuarto cuadrante. Lo mismo con el punto E. El punto E, ambos valores, tanto abscisa como ordenada, son negativos, por lo tanto corresponde ese punto al tercer cuadrante. En el punto F, el valor de abscisa es negativo y el valor de ordenada es positivo, por lo tanto pertenece al cuadrante 2. Y así sucesivamente analizamos los signos de cada valor, tanto de abscisa, que es el primer valor, y asimismo la ordenada, que es el segundo valor, y eso nos hace decir o determinar a qué cuadrante corresponde el punto. El primer valor, recuerden, se llama valor de abscisa y el segundo valor, recuerden, se llama valor de ordenada. Ordenada. Así que ya ustedes saben. Estudien esto bien porque la práctica le llegará a su grupo de WhatsApp. Entonces seguimos. Ahora en esta actividad explicativa me pide el encabezado que escriba las coordenadas de un punto que corresponde a cada cuadrante. Esta es una actividad libre, pero como ejemplo yo la voy a hacer. Es decir, voy a escribir un punto que corresponda a cada uno de esos cuadrantes. En el primer cuadrante, los dos valores, tanto el valor de la abscisa como de ordenada, tienen que ser positivos. Por ejemplo, M, 5 positivos, 4 positivos. En el segundo cuadrante, el valor de abscisa debe ser negativo y el valor de ordenada positivo. Por ejemplo, N menos negativo 6,3. En el tercer cuadrante, ambos valores, tanto abscisa como ordenada, deben ser negativos. Por ejemplo, O negativo 2, negativo 4. En el cuarto cuadrante, el valor de abscisa debe ser positivo y el valor de ordenada negativo. Por ejemplo, R 7, negativo 5. Y así analizamos lo demás y nos damos cuenta que sí es cierto que pertenecen al cuadrante que yo he dicho. Bien, pues continuamos al otro ejemplo. Aquí vamos a ver la representación gráfica de estos puntos que ya marcamos aquí. En la siguiente actividad lo que haremos será representar de forma gráfica cada uno de estos puntos que ustedes ven en la pantalla. ¿Cómo se grafica un punto en el plano? ¿Cómo ubicamos un punto en el plano? Esa sería la respuesta, la pregunta idónea en este caso. ¿Cómo ubicamos un punto en el plano? Lo primero que hay que ver es cuál es el valor de la abscisa. Lo buscamos 5 en el primer punto y el valor de ordenada 4 y trazamos
si se dan cuenta, del valor de abscisa salió una línea discontinua vertical y paralela al eje Y, que es el eje de la ordenada, y de la ordenada, que es el que 4, salió una línea discontinua paralela al eje X, que es el eje de las abscisas, y donde se cortó cada uno de esos puntos se marca un punto y se le pone su valor correspondiente, M 5,4. Antes de proseguir, quiero recordarle que el eje de las abscisas se representa con la letra X y el eje de las ordenadas se representa con la letra Y. Así se representan los ejes tanto de las abscisas como de la ordenada. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Negativo 6 en abscisa y positivo 3 en ordenada. Ese es el valor, el punto que representa el par negativo 6,3, el punto N. Luego vamos a ver cómo graficamos el punto O, negativo 2 y negativo 4. Y ese será la posición en el plano del punto O. Fíjese bien, si usted se da cuenta, que la enumeración de la recta numérica es constante, es homogénea, es decir, todos los números se encuentran a la misma distancia, y cuando trazamos las líneas que representan la distancia de las coordenadas, tanto de ordenada como abscisa, se dan cuenta que las líneas trazadas fueron discontinuas y que son paralelas a los distintos ejes, no son torcidas. Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta a la hora de hacer gráfica, porque ustedes van a hacer gráfica. Entonces vamos a graficar el punto R, 7 en las abscisas, que X, y negativo 5 en la ordenada, que Y. Y aquí marcamos el punto. Bien, muy bien. Luego el punto S, negativo 2 y negativo 1. Excelente. Luego el punto T, negativo 5 en las abscisas y 5 positivo en la ordenada. Muy bien. El punto V, 2 positivo en la abscisa y 4 positivo en la ordenada. Y ahí tienen el punto V. Y así podemos trazar ubicar o posicionar el punto W en el plano. 8 positivo en la abscisa y 3 negativo en la ordenada. Y marcamos su punto en la esquina donde concurren ambas líneas discontinuas. Fíjense bien que están bien trazadas, derecha, paralela a los ejes. Y así podemos concluir con esta explicación. Pero ahora vamos a la pregunta: ¿qué hago para graficar puntos como estos, que están acompañados del cero, tanto a la derecha como a la izquierda? Es decir, tanto en las abscisas como en la ordenada hay un cero. Pero ¿y si son dos ceros? ¿Cómo lo grafico? ¿Qué hago para graficarlo? Bueno, lo primero que hay que hacer es el plano. Eso estamos claros. Trazar las rectas perpendiculares, numerarlas de manera que todos los números queden a la misma distancia, tanto negativo como positivo, entre ellos queden a la misma distancia. Luego, analizar qué es lo que nos piden. Entonces, por ejemplo, el punto alfa nos dice que la abscisa vale menos 6 y la ordenada es 0. Eso quiere decir que vamos a buscarnos en el negativo 6, aquí de las abscisas, que está a la izquierda en la recta horizontal. ¿Y qué hacemos con el 0? Bueno, el 0 significa que ese punto no va a salir de esa recta
y por lo tanto habrá que marcarlo arriba de la recta numérica horizontal y lo hacemos así. Y ese será el punto negativo 6,0. No tiene ordenada, por lo tanto no sube ni baja, si se dan cuenta. El punto beta 8,0, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, dice que la axis es 8, entonces 8 positivo está en la recta horizontal a la derecha porque es positivo. Y aquí no vemos, pero 0 no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo porque es 0. Entonces marcamos un punto sobre el 8 y ahí está nuestra posición sobre el plano. Luego el punto lambda 0,5. Entonces aquí la abscisa es 0 y la ordenada es 5, positivo. Entonces la ordenada positiva está hacia arriba. Y buscamos el 5 hacia arriba, pero no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, porque el X vale 0. Entonces marcamos el punto sobre el mismo 5 de ordenada. Y ahí tenemos el punto lambda. Luego el punto phi es 0 de abscisa y negativo 4 de ordenada. Entonces si es negativo 4 de ordenada, bajamos hacia abajo hasta llegar a negativo 4. Y como no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, porque no tiene abscisa, por lo tanto marcamos el punto sobre negativo 4 y ahí está nuestra posición. Pero ¿qué hacemos con el 0,0? Recuerden que al principio yo le dije que las dos rectas numéricas concurrían, se cortaban en los dos ceros, en el 0 de cada una de ellas. Por lo tanto, el 0 es el centro del sistema de referencia o sistema de coordenadas conocido como plano cartesiano. Ahora, si se dan cuenta, cada punto, estos son puntos especiales, por lo tanto tienen nombres especiales. Este primer punto, que es el 0,0, este punto se llama origen de coordenada. Este punto es abscisa en el origen, abscisa negativa en el origen. Este punto es abscisa en el origen positivo. Este aquí arriba se llama ordenada en el origen y es positiva. Y este se llama ordenada en el origen y es negativo. Entonces veremos abscisa en el origen negativa, abscisa en el origen positiva con un valor de 8 y aquí un valor de negativo 6. Origen de coordenada con unas coordenadas 0,0 porque ahí es que inicia todo. Ahí es que empieza el crecimiento a la derecha y el decrecimiento a la izquierda. Lo mismo hacia arriba, el crecimiento hacia arriba y el descrecimiento hacia abajo. Entonces, esa se llama ordenada en el origen y es positiva, su valor es 5. Y esta se llama ordenada en el origen y es negativa, su valor es negativo 4. Y ahí están marcados los puntos especiales. Analícenlo, tómenlo en cuenta y vamos a continuar. Entonces, en esta actividad que voy a utilizar para explicar y continúo explicando, nos dice: observe el siguiente plano cartesiano, diga las coordenadas de cada uno de los puntos señalados. Entonces aquí tenemos varios puntos. Entonces tenemos que decir cuál es la pareja de números que posiciona o ubica ese punto en esa posición dentro del plano. El par de números que representa la posición de un punto en el plano se llaman coordenadas. El primer valor se llama abscisa y se representa con una X. Déjenme irle anotando eso. El primer valor se llama abscisa y se representa con una X. Y el segundo valor se llama ordenada y se representa con una Y o Y.
Entonces repasamos. El primer valor simbólicamente, algebraicamente, se representa con una X y se llama abscisa. Y lo vamos a abreviar como está ahí. Y el segundo valor se representa con una Y simbólicamente o algebraicamente y se llama ordenada. 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 Entonces vamos a ver. En el punto alfa, por ejemplo, tiene una abscisa en 6 y una ordenada que sube a 4. Por lo tanto, el valor será negativo 6 porque está a la izquierda y es negativo, 4. El punto, por ejemplo, el punto gamma, aquí, este punto aquí, ¿cuál es la abscisa de este punto? Bueno, la abscisa de este punto es positivo 8 y desciende hacia abajo con negativo, ahí llega hasta negativo 3. ¿Ven? Entonces será 8, negativo 3. Luego el punto delta tiene coordenada 7 en X o en las abscisas y 4 en Y o en la ordenada. Vuelvo y les repito que el eje de las abscisas, la horizontal, se simboliza algebraicamente con una X y el eje vertical o eje de las ordenadas se simboliza algebraicamente con una Y o Y, como las conozcamos. Entonces, el punto beta tiene coordenada 3 en abscisa y sube hasta 5 en ordenada. Véalo aquí, 3,5. El punto epsilon tiene ordenada, tiene abscisa 4, pero ni sube hacia arriba ni baja hacia abajo. Por lo tanto, la ordenada es 0. El punto phi tiene coordenada, tiene ordenada 3, pero no tiene abscisa ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Por lo tanto, sería 0 en la abscisa y 3 en la ordenada. Luego el punto chi. El punto chi, esa letra griega se llama chi. Entonces tiene coordenada negativo 3 en abscisa y sube hasta 2 en la ordenada. Por lo tanto, su posición será negativo 3,2. Y así podemos apreciar cada uno de los puntos que siguen. Entonces, de esa forma se determina el valor de los valores o la pareja de valores que representan las coordenadas de un punto. Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es a trazar segmento y figura en el plano. ¿Cómo se hace esto? Conociendo las coordenadas de los puntos principales o los puntos más importantes que debemos tener para trazar una figura. Por ejemplo, para trazar un segmento de recta, el menor número de puntos que necesitamos son 2. Y por lo tanto, con 2 puntos podemos trazar un segmento rectilíneo. Pero para trazar un triángulo, por ejemplo, necesitamos 3 puntos. Vamos a ver. Aquí tenemos un plano. Y vamos a trazar un segmento. Necesito un punto. Primero, es el punto M. Y para trazar un segmento, el menor número de puntos que necesito son 2 puntos. Entonces, ¿cómo trazamos un segmento? Bueno, aquí debemos de ubicar la regla que pase por los 2 puntos y trazamos una línea de punto a punto que empiece en un punto y termine en el punto siguiente. Entonces ahí tenemos el segmento MN. A eso se le llama segmento de recta.
es un trozo de una línea recta o un trozo rectilíneo que comienza en un punto y termina en otro. Eso se llama segmento. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí el punto 7,2, que es el punto B, y tenemos el punto negativo 3, negativo 4, que es el punto A. Luego trazamos un segmento rectilíneo que empieza en el punto A y termina en el punto B. Y a ese segmento se le llama segmento AB. Otro ejemplo, tenemos el punto 5,4, 5 en abscisa, 4 en ordenada, que es el punto M, como le dije. Ahora tenemos el punto N, negativo 5 en abscisa y 2 en ordenada. Y volvemos a trazar el segmento. Excelente. Siempre el segmento rectilíneo se traza de un punto inicial a un punto final, sin excederse hacia los extremos. Y se hace con una regla. Aquí también tenemos un punto P. Ahora, si unimos los tres puntos, se forma una figura o un polígono rectilíneo que se llama triángulo. Sí, triángulo, porque está formado por tres puntos que se llaman vértices y tres lados que son sus bases. Un triángulo tiene tres bases, sí, tres bases. Cada uno de sus lados es una base del triángulo. Bien, empecemos. Vamos a hacer otro ejemplo de una figura. Vamos a graficar 4 puntos en este caso. Y vamos a trazar la figura que se forma. Vamos a unir M con N, N con Q, Q con P y P con M. Y se forma un polígono rectilíneo que tiene 4 lados. En este caso se llama cuadrilátero. Sí, un cuadrilátero. Es un polígono formado por 4 segmentos rectilíneos, cada uno de los cuales tiene en común con su sucesor un punto común llamado vértice o punto. Y por lo tanto va a tener 4 lados. En este caso se llama cuadrilátero. Entonces vamos a ver otro ejemplo para concluir con esta clase. Aquí también tenemos 4 puntos. ¿Qué ustedes creen que se va a formar? Eso mismo, un cuadrilátero. ¿Ve? Se formó un cuadrilátero. Bien, jóvenes, pues esto es todo por hoy, por esta clase. Espero que les hayan sacado provecho y que yo haya sido lo más claro posible. Así que nos vemos en la clase número 5. Así que gracias por su atención y por sintonizarme. No se olviden suscribirse a mi canal para que le lleguen las notificaciones de las nuevas clases que voy subiendo. Hasta la próxima.